Emily nunca imaginó que aquel día cambiaría el curso de su vida para siempre. Nueva York, con su bullicio incesante y calles abarrotadas, había sido el escenario de su rutina durante años. Desde que comenzó a trabajar en una exclusiva joyería de lujo, su vida parecía estar marcada por un equilibrio frágil, donde las piezas de su pasado se mantenían cuidadosamente acomodadas para no derrumbarse. Sin embargo, lo que Emily no sabía era que ese día, mientras el reloj marcaba las horas entre clientes y vitrinas relucientes, una presencia inesperada abriría una puerta que creía cerrada para siempre. Han pasado 8 años desde que perdió a Michael, el amor de su vida, en un accidente automovilístico. 8 años de lágrimas, soledad y un esfuerzo constante por reconstruir su mundo junto a Ethan, su pequeño hijo, quien con tan solo 2 años al momento de la tragedia, se convirtió en la razón por la que Emily se obligó a seguir adelante. Ethan era su refugio, el centro de su universo, y cada decisión que tomaba estaba pensada para garantizarle una vida llena de amor y estabilidad. Sin embargo, la estabilidad que Emily había construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse ese día. La campanilla de la puerta de la joyería sonó, anunciando la llegada de un cliente. Alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de un hombre elegante que cruzaba el umbral. El aire pareció quedarse suspendido en ese instante. Algo en su pecho se rompió y a la vez cobró vida de nuevo. Era él, Michael, el hombre al que había amado con todo su ser, aquel al que lloró desconsoladamente durante interminables noches y al que había dado por muerto desde hacía años. El día del accidente de Michael marcó un antes y un después en la vida de Emily. El teléfono sonó esa noche lluviosa con una noticia que nunca quiso escuchar. Un choque en la autopista, un auto destrozado, ninguna posibilidad de sobrevivir. A partir de ese momento, todo se vino abajo. La casa que habían comprado con tanto esfuerzo, los planes para el futuro y la alegría de ver a Ethan crecer junto a ambos padres se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. El funeral, rodeado de familiares y amigos, fue un borrón en su memoria. Lo único que permaneció claro fue la sensación de vacío, como si el mundo entero hubiera perdido su color. Las noches se llenaron de llanto silencioso para no despertar a Ethan, quien aún era demasiado pequeño para entender la magnitud de lo que había sucedido. Emily, aunque rota por dentro, supo que debía encontrar una forma de seguir adelante. Ethan necesitaba a su madre fuerte, incluso si ella no se sentía capaz de serlo. Con el tiempo, consiguió un trabajo en la joyería, un lugar donde podía canalizar su dolor en algo productivo. Allí, entre las vitrinas llenas de diamantes y relojes lujosos, encontró un pequeño refugio. No era un escape perfecto, pero al menos le ofrecía estabilidad económica y un propósito. Sus compañeros de trabajo, como Susan, se convirtieron en una suerte de familia para ella, brindándole apoyo en los momentos más oscuros. Sin embargo, nadie podía llenar el vacío que Michael había dejado. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y Ethan estaba a punto de dormir, Emily le contaba historias sobre su papá. Ethan, curioso y lleno de preguntas, quería saberlo todo. Papá era un héroe. Mamá, me querría si estuviera aquí. Emily siempre encontraba fuerzas para sonreírle y responder: tu papá te amaba más de lo que puedes imaginar. Él habría hecho cualquier cosa por ti. Pero incluso al decirlo, había noches en las que las lágrimas escapaban mientras susurraba esas palabras, porque el dolor seguía latente, siempre presente. La mañana estaba bañada de sol y el bullicio de Nueva York resonaba como fondo constante. Emily había comenzado su jornada en la joyería ajustando una vitrina repleta de brazaletes de diamantes, cuidando cada detalle para mantener el aire de sofisticación que el lugar exigía. Era una tarea rutinaria, casi mecánica, que le permitía perderse en sus pensamientos. Pero aquel día, la rutina no tardaría en romperse. El timbre de la puerta sonó, anunciando la entrada de un cliente. Sin levantar la vista, Emily dijo el acostumbrado bienvenido mientras terminaba de alinear las piezas. Sin embargo, al alzar la mirada, su mundo pareció detenerse. El hombre que cruzó el umbral irradiaba una presencia magnética. Vestía un traje gris oscuro impecablemente entallado, y sus movimientos destilaban seguridad. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, y la expresión serena en su rostro sugerían éxito y control absoluto. Pero lo que paralizó a Emily no fue su apariencia impecable, sino su rostro. Un rostro que ella conocía mejor que a sí misma. Era él. Michael.
Emily sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su cuerpo se tensó, sus manos temblaron al aferrarse al borde de la vitrina, y su mente luchó por procesar lo imposible. Estaba viendo al hombre que había amado profundamente y perdido hacía 8 años, parado frente a ella como si nunca hubiera desaparecido. El hombre, ajeno al torbellino emocional que desataba en Emily, se acercó al mostrador con una leve sonrisa. «Buenos días», dijo con una voz serena, una voz que ella reconocería en cualquier lugar. «Estoy buscando un regalo. Algo especial pero discreto». Emily tragó saliva, intentando a toda costa mantener la compostura. Su mente gritaba preguntas sin respuesta, pero su entrenamiento profesional tomó el control. «Por supuesto, señor. Permítame mostrarle algunas opciones», respondió, su voz apenas temblorosa. Con manos temblorosas, comenzó a colocar piezas sobre el mostrador. Sin embargo, no podía evitar mirarlo de reojo. Cada gesto, cada movimiento, era inconfundible. Su forma de hablar, el leve arqueo de sus cejas al examinar algo, incluso la manera en que se apoyaba ligeramente sobre el mostrador, todo en él era Michael. Pero había algo diferente, algo que no encajaba, una frialdad en sus ojos, como si fuera un extraño. Finalmente, el hombre le entregó su tarjeta de crédito. Emily la tomó con cuidado, y al leer el nombre grabado en ella, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. James Carter. El nombre resonó en su mente como un eco. Sus manos temblaron al devolver la tarjeta, mientras una tormenta de pensamientos se desataba en su interior. ¿Cómo podía ser él? ¿Cómo podía estar vivo y no reconocerla? Esa noche, Emily se encontró en su cama, incapaz de dormir. Los eventos del día se repetían una y otra vez en su mente. Intentó convencerse de que estaba equivocada, que tal vez el hombre simplemente se parecía a Michael, pero su corazón se negaba a aceptar esa explicación. Se levantó, incapaz de quedarse quieta, y encendió su computadora. Con dedos temblorosos, escribió el nombre que había leído en la tarjeta: James Carter, empresario, Chicago. Los resultados la dejaron sin aliento. James Carter no era un nombre cualquiera. Era un magnate inmobiliario de renombre, conocido por irrumpir en el mercado hace aproximadamente 8 años, el mismo tiempo que llevaba desde la muerte de Michael. Había fotografías de él en eventos benéficos, reuniones empresariales e inauguraciones. Era inconfundible. Era Michael. Emily se quedó observando la pantalla, el corazón latiéndole con fuerza mientras leía más sobre su nueva identidad. James Carter era exitoso, influyente, y parecía llevar una vida completamente distinta. Sus fotografías lo mostraban rodeado de figuras prominentes, siempre con una expresión serena y profesional. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró, acercando el rostro a la pantalla para examinar cada detalle. Días después de aquel impactante encuentro en la joyería, Emily recibió un mensaje que la dejó paralizada por un momento. Era de James Carter. «No puedo dejar de pensar en nuestra breve conversación. ¿Podemos reunirnos? Siento que nos conocemos de alguna parte». Emily leyó y releyó esas palabras, su corazón latiendo con fuerza. El mensaje despertó una mezcla de esperanza y temor. Si había aceptado reunirse, tal vez había algo en el que reconocía, algo que lo conectaba con su pasado. Sin dudarlo, respondió y eligió un café tranquilo en un lugar neutral. Cuando llegó el día, Emily llegó temprano, su nerviosismo evidente en la forma en que sus dedos jugaban con el borde de su taza. James llegó puntual, como había prometido, luciendo tan impecable como siempre. Al sentarse frente a ella, notó algo en su rostro, una leve incomodidad, una tensión que delataba que él también cargaba con preguntas que no sabía cómo formular. «Gracias por venir», dijo James, su tono sereno pero sus ojos reflejando confusión. «Es extraño, pero desde que te vi en la joyería, he estado teniendo flashes, fragmentos de recuerdos que no entiendo. Y, por alguna razón, siento que tienen algo que ver contigo». Emily lo miró fijamente, midiendo cada palabra antes de hablar. «James», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Creo que esos flashes son más que simples recuerdos. Son parte de tu vida antes del accidente». James frunció el ceño, su desconcierto evidente. «¿De qué estás hablando?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Emily tomó aire profundamente, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. «Tu nombre no es James Carter. Te llamas Michael. Eres mi esposo.
O al menos, lo eras antes de que todos pensáramos que habías muerto. El silencio que siguió fue denso, como si el aire hubiera sido expulsado de la habitación. James la miró fijamente, sus ojos buscando algo en el rostro de Emily, alguna pista que confirmara o negara lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Eso no puede ser cierto. Diane y William Carter me dijeron que no tenía familia. Que no había nada ni nadie en mi vida antes del accidente. Emily negó con la cabeza, su mirada llena de determinación. Te mintieron, dijo, su voz firme a pesar de las emociones que bullían en su interior. Eres Michael, y yo soy tu esposa. Tenemos un hijo juntos, Ethan. Todo lo que te han contado sobre tu pasado es falso. El café fue solo el principio. Emily y James decidieron enfrentar directamente a Diane y William Carter, las personas que lo habían acogido tras el accidente y que ahora eran el único vínculo que James tenía con su nueva vida. La majestuosa mansión de los Carters reflejaba lujo y poder, pero detrás de las puertas decoradas con detalles dorados se escondía una verdad oscura. Diane los recibió con su característica sonrisa tensa, seguida de William, quien mantenía una expresión impasible. Emily podía sentir la tensión en el aire incluso antes de que comenzara la conversación. James, querido, ¿por qué no nos dijiste que venías con compañía? Preguntó Diane con un tono dulzón que no ocultaba su incomodidad. James no esperó para responder. Creo que ya no puedo seguir confiando en ustedes, dijo, su voz temblando de ira contenida. Necesito respuestas. Diane y William intercambiaron una mirada, como si intentaran decidir cuánto podían revelar. Lo hicimos por tu bien, dijo Diane finalmente, su voz impregnada de una falsa amabilidad. No tenías a nadie, James. Estabas completamente solo. Lo salvamos de una vida llena de sufrimiento. James apretó los puños, su paciencia agotándose. No tenían derecho, exclamó, su voz alzándose. Tomaron decisiones por mí. Me mintieron, me robaron mi identidad. Emily, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente, incapaz de contenerse más. Sabían que tenía una familia. Sabían que tenía un hijo. Y aún así, decidieron arrancarlo de su vida, dijo, enfrentando a Diane con una mirada fulminante. Diane intentó mantener la compostura, pero su sonrisa forzada comenzó a desmoronarse. Pensamos que era lo mejor. Él nunca habría tenido la oportunidad de convertirse en el hombre que es ahora si hubiera seguido aferrado a su antigua vida. Emily sacó de su bolso un folder y lo colocó sobre la mesa con firmeza. ¿Esto les parece lo mejor?, dijo, su voz cargada de indignación mientras sacaba copias de documentos que había logrado reunir. Eran pruebas claras de que los Carters habían investigado el pasado de Michael y ocultado deliberadamente su verdadera identidad. William, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Tal vez cometimos errores, pero todo lo que hicimos fue para protegerlo, dijo, aunque su tono no sonaba convincente. James se levantó, su mirada dura como el acero. No necesito su protección. Lo único que quiero ahora es saber la verdad. El enfrentamiento no dejó dudas. Los Carters habían manipulado la vida de Michael para sus propios intereses, y ahora, tanto él como Emily estaban decididos a recuperar lo que les habían robado. Las semanas que siguieron al desgarrador descubrimiento estuvieron lejos de ser fáciles. Para James, el impacto de recuperar una vida que no recordaba fue abrumador. Cada día era una lucha por reconciliarse con la identidad que le habían impuesto y la que comenzaba a recuperar. Aunque quería desesperadamente reconstruir el vínculo con Emily y Ethan, el proceso no estaba exento de altibajos. Una noche, mientras la oscuridad envolvía su hogar y Ethan dormía en su habitación, James y Emily compartieron una conversación cargada de sinceridad. «Quiero recordar», confesó James, su voz quebrándose ligeramente. «Pero es como si mi mente estuviera bloqueada. Como si una parte de mí no quisiera enfrentar lo que perdí». Emily lo miró con ternura, consciente del dolor que él enfrentaba. «No tienes que hacerlo todo de golpe, James. Estoy aquí. Siempre lo estaré. Lo que compartimos no desapareció, solo está esperando a que lo redescubras». Con cada día que pasaba, Emily trataba de ser su ancla, recordándole pequeños detalles de su vida juntos, canciones que solían escuchar, lugares que visitaban y, sobre todo, las historias de Ethan. Aunque su paciencia era infinita, el proceso de recuperación era arduo,
con momentos en los que James se sentía frustrado y atrapado en un limbo entre su vida pasada y presente. Ethan, por su parte, también enfrentó su propio proceso emocional. Cuando finalmente conoció a su padre, su reacción fue una mezcla de confusión y emoción. ¿Papá?, preguntó tímidamente, mirando a James con ojos llenos de curiosidad. James se arrodilló frente a él, sus ojos llenos de lágrimas y una emoción que no podía expresar con palabras. Sí, hijo. Soy yo. Y te prometo que nunca más me alejaré de ti. El momento fue tan desgarrador como esperanzador. Aunque el vínculo entre ellos era nuevo y frágil, se convirtió en la fuerza que impulsó a James a seguir adelante. Mientras James intentaba recuperar su identidad, los Carters no tardaron en resistirse. A pesar de su evidente culpabilidad, intentaron justificar sus acciones y mantener el control sobre la vida que habían manipulado. Sin embargo, la determinación de James y Emily prevaleció. La reputación que James había construido como empresario fue crucial para romper sus lazos con los Carters. Con pruebas irrefutables en mano y el apoyo de Emily, expuso la verdad. Su decisión de liberarse de las personas que lo habían controlado marcó el inicio de su regreso a sí mismo. Con el tiempo, los recuerdos comenzaron a emerger, no como un torrente, sino como pequeñas chispas que iluminaban los rincones oscuros de su mente. La risa contagiosa de Ethan, el aroma familiar del perfume de Emily, o el sonido de su voz llamándolo por su verdadero nombre despertaban fragmentos de una vida que creía perdida para siempre. «Es como si estuviera recuperando pedazos de mí mismo», le dijo a Emily una tarde mientras caminaban por el parque con Ethan. La brisa acariciaba sus rostros, y por primera vez en años, James sintió una paz que había creído inalcanzable. Emily sonrió, tomando su mano con suavidad. «Estás volviendo a casa, James. Y aquí siempre tendrás un lugar». Juntos, comenzaron a reconstruir lo que había sido arrebatado. No fue un camino sencillo. Las heridas del pasado dejaron cicatrices, y el proceso de sanar requirió tiempo, comprensión y amor. Pero en lugar de quedar atrapados en lo que habían perdido, decidieron enfocarse en lo que habían recuperado, una nueva oportunidad para ser una familia. La historia de Emily, James y Ethan se convirtió en un testimonio del poder del amor y la verdad. Aunque las mentiras y las dificultades amenazaron con separarlos, al final encontraron el camino de regreso el uno al otro. El pasado no pudo ser borrado, pero enfrentarlo juntos les permitió crear un futuro lleno de esperanza, comprensión y amor. En esa unión, no solo recuperaron lo que habían perdido, sino que también construyeron algo aún más fuerte, una familia dispuesta a enfrentar cualquier desafío, sin importar lo difícil que fuera. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.